Capítulo 186. El Capitán Guapo. Innumerables rayos de brillantez ahogaron a Klein mientras los delirios de 1.000.000 de personas llenaban sus oídos. Sin embargo, Klein no le dio importancia. Sus habilidades como payaso le decían que su espíritu estaba siendo engullido por una sombra negra que se expandía rápidamente. La sombra negra era una cruz enorme, y parecía haber una persona colgando boca abajo de ella. El tornado caótico de pensamientos liberó su carga hacia afuera y se volvió uniforme. Lentamente, el mundo espiritual de Hu Dehuyen se desintegró. Klein notó que había superado su velocidad de vuelo más rápida de su prueba anterior. Su alma se había vuelto significativamente más fuerte después de mezclarse brevemente con parte de la fuerza del misterioso espacio sobre la niebla gris. Justo cuando la sombra de la cruz estaba a punto de engullirlo por completo, él se lanzó fuera del mundo borroso y sintió su cuerpo. Estimuló familiarmente un descenso, e instantáneamente apareció en su visión el rostro largo y delgado de Hu Dehuyen y su cabello rubio desordenado, junto con las 3 velas que ardían en el alféizar de la ventana. Había logrado salir del estado de mediumnidad a tiempo. En ese instante, vio escamas negras creciendo una tras otra en el rostro de Hu Dehuyen. Sus pupilas vacías se convirtieron en rendijas, volviéndose extremadamente frías y despiadadas. Mierda, va a perder el control. Las pupilas de Klein se contrajeron y, antes de que pudiera reaccionar, vio a una figura con un abrigo negro hasta la rodilla y un sombrero de seda dar 2 grandes zancadas hacia Hu Dehuyen. Luego, levantó el revólver y lo apuntó a la cabeza del hombre. Dune Smith disparó 5 balas consecutivamente. La cabeza de Hu Dehuyen explotó repentinamente como una sandía cayendo desde una gran altura. La tormenta de lluvia roja y blanca salpicó cada rincón de la habitación. Se había ocupado de Hu Dehuyen antes de que perdiera el control por completo. Klein, que estaba a 50 centímetros de distancia, estaba cubierto de sangre y suciedad. Miró a Dune Smith aturdido, solo sintiendo que el capitán era muy guapo en ese momento. Si ignoras sus problemas de memoria, el capitán es muy confiable. Lo elogió sinceramente desde el fondo de su corazón. ¿Ocurrió un accidente? Dune guardó su revólver y observó cómo el cuerpo en su mayoría decapitado de Hu Dehuyen caía lentamente al suelo. Justo cuando Klein estaba a punto de organizar sus palabras, vio que el cuerpo se había convertido en un montón de carne ensangrentada en cuestión de segundos y el uniforme del asilo que lo cubría parecía tener su estructura más básica dañada. El cadáver de Hu Dehuyen quedó con muy pocas cosas completas. Había docenas de escamas que brillaban con un resplandor negro, y su corazón que se había vuelto cristalino y de un débil azul. El corazón tenía un brillo mágico, como un diamante refractando la luz entrante. Podía calmar a alguien o hacerlo inquieto. Podía crear tensión o desarrollar caos. Pero aparte de eso, no había nada notable. Este objeto debería ser controlable. Después de que Dune guardó su revólver, sacó un guante negro y se lo puso en la mano derecha. Luego se agachó para recoger el corazón cristalino. Un objeto controlable, según lo que mencionó anteriormente el capitán, podría ser utilizado como ingrediente principal para la fórmula de un psiquiatra de secuencia 7. Pero, ¿llevaría a que el Beyonder avanzado perdiera el control aún más fácilmente? Klein sacó su pañuelo para limpiar la sangre de su rostro y cuerpo. Luego recogió sus cartas del tarot especialmente hechas y limpió sus superficies. Miró el suelo y preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de objetos se considerarían estas escamas negras? Estos son ingredientes contaminados con poder Beyonder. Podrían convertirse en objetos con efectos duraderos. Por ejemplo, la capacidad de nuestras balas para cazar demonios de herir a los espíritus muertos o monstruos disminuiría drásticamente tan pronto como pasaran los 3 meses, dejando solo una pequeña porción de características de caza de demonios en los materiales remanentes. Si los materiales utilizados fueran algo como las escamas negras, el periodo efectivo sería de 1 o 2 años y los efectos serían aún mejores. Por supuesto, debido a sus características, las escamas negras obviamente no son adecuadas para convertirse en balas de caza de demonios. Dune explicó mientras tomaba un trozo de papel de Klein para envolver el corazón azul y las escamas negras. ¿Es como los materiales que usamos como ingredientes complementarios para las pociones? Preguntó Klein.
Dune se levantó y asintió ligeramente. Sí. Alguien que pierde el control realmente se convertirá en un monstruo. Klein suspiró. Aprovechó la oportunidad mientras la habitación todavía estaba sellada con una pared de espiritualidad y describió rápidamente su encuentro en la mente de Eugene. Cuando estaba comunicándome con el espíritu de Hu de Eugene, vi una figura como el verdadero creador en su mente. Pero era diferente de las que son más comunes. No era el gigante ahorcado encadenado, ni tampoco el ojo detrás de las cortinas de sombra. En cambio, era similar a la que viste en el sueño de Hannas Vincent. Hannas Vincent era miembro de la Orden Aurora. Como amiga de Melissa, Selene había espiado sus conjuros y completado la adivinación del espejo mágico, lo que llevó a la investigación de los vigilantes nocturnos sobre él. Dune Smith vio algo parecido al verdadero creador en su sueño, pero era una imagen diferente de la imagen comúnmente difundida. Al final, el resultado fue una lesión y una extraña muerte. Cuando Hu de Eugene volteó la carta del tarot del ahorcado, Klein ya lo esperaba. Pero nunca pensó que se presentaría de esa manera. Por supuesto, fue solo un contacto indirecto. No se podía comparar con el momento en que había espiado directamente al sol eterno ardiente. El peor resultado sería solo una lesión leve o una corrupción leve. Mientras escuchaba la descripción de Klein, la expresión de Dune se volvió solemne. Frunció el ceño y dijo con voz profunda. Una cruz enorme, clavos negros, un hombre desnudo cubierto de sangre colgado boca abajo. No lo vi claramente. Esa también es la razón por la que no estoy herido. Solo noté una cruz enorme y una figura similar a un hombre colgado boca abajo. Respondió Klein con tacto. En ese momento, lo único en lo que pensaba era en huir. Dune asintió como si estuviera pensando y dijo. ¿La visita de la Nebus a Oud Yujin está relacionada con el verdadero creador? ¿Entonces la Orden Aurora está involucrada? Klein repitió rápidamente la conversación que había tenido durante la comunicación. La Nebus tentó a Hu de Eugene con el método de actuación y una supuesta divinidad inmortal. Pero no entiendo por qué dijo que era el peor de los tiempos y también el mejor de los tiempos. ¿Quizás es solo la forma en que habla como un estafador? La ayuda que Hu de Eugene proporcionó involucraba un altar siniestro y oscuro. Sospecho que la Nebus está tramando algo aterrador. Entonces, su corazón se agitó mientras hablaba. Capitán, ¿recuerdas la carta escrita para el señor Z? La carta que llevaba el miembro de la Orden Aurora a quien maté. Mencionó en la carta que estaba esperando una oportunidad adecuada, algo sobre la llegada del fin de los días, ofrecerá todos los corderos en Tingen a su supuesto dios. ¿Podría esto estar relacionado con el plan de la Nebus? ¿Podría la Nebus ser el señor Z de la Orden Aurora? Dune Smith pensó cuidadosamente y dijo. No creo que sea así. La Nebus no podría ser el señor Z. De lo contrario, no estaría estableciendo una empresa falsa de siderurgia para estafar a la gente mientras la Orden Aurora está tramando algo. Introduciría demasiadas variables en su misión principal. Si algo saliera mal con la estafa, llamaría la atención de la policía y de nosotros. Tendría que huir de Tingen y abandonar su plan. Por supuesto, si simplemente estuviera loco, sería perfectamente normal que actuara de manera ilógica. Pero juzgando por la estafa que montó, la calma y astucia con la que se llevó el dinero no lo hacen parecer un verdadero lunático. Entonces, no creo que sea el señor Z de la Orden Aurora. Por supuesto, podría estar replemente involucrado en el asunto como se menciona en la carta. El que ofrece todos los corderos en Tingen al llamado Dios. Al decir eso, Dune se detuvo. Luego caminó de un lado a otro mientras decía. Este incidente podría tener repercusiones bastante graves. Tenemos que reinvestigar a la Nebus y obtener algunas pistas. Limpiemos la escena y ocultemos cualquier evidencia aquí. Hagamos que todos sepan que Oud Yujin murió, pero no dejemos ninguna pista sobre quién lo mató. Esto debería provocar una reacción por parte de los alquimistas de psicología u otros más allá que están prestando atención al asilo. Ellos podrían saber algo. La estafa de la Nebus está en manos del departamento de policía o transferida a los castigadores mandatados. Nos uniremos a las investigaciones diciendo que obtuvimos pistas mientras investigábamos a la Orden Aurora. Luego,
Trabajaremos junto con los castigadores mandatados y la mente colmena de la maquinaria. Concentraremos las fuerzas en Tindien e investigaremos todo y a cualquiera asociado con la Nebus. Podemos solicitar ayuda a la diócesis de Buckland y a la Santa Catedral si es necesario. Después de eso, Dunn giró la cabeza hacia un lado para mirar a Klein. Rumió y dijo: ¿Tienes algo que te gustaría agregar? Capitán, básicamente lo has dicho todo. Klein negó con la cabeza solemnemente. No. Apresuradamente utilizó magia ritual para eliminar algunas de las huellas necesarias con la ayuda del simple altar que aún no había limpiado para asegurarse de que nadie pudiera decir que ellos fueron quienes mataron a Hu Deoyen. Luego guardó sus ingredientes, apagó las velas, quitó la pared de espiritualidad y salió en silencio del pabellón con Dunn Smith. Salieron del asilo escalando por encima de sus muros. Vuelve y descansa. Dunn se paró en una esquina sin farola. Presionó su sombrero de seda negra y dijo: Hay muchas cosas que solo se pueden hacer mañana. Está bien. Klein no era un insomne que solo dormía 2 o 3 horas al día. Se despidió inmediatamente del capitán y tomó el carruaje exclusivo de los vigilantes nocturnos que esperaba cerca y regresó a la calle Narciso. Antes de entrar al carruaje, se dio la vuelta para echar un vistazo. Vio al capitán aún parado en la oscuridad que ni siquiera la luz de la luna podía tocar. Parecía estar pensando en silencio. Las calles estaban tranquilas y vacías de gente antes del amanecer. El carruaje atravesaba las calles, a veces yendo recto, a veces girando. Klein estaba reflexionando sobre la Nebus cuando de repente sintió como si estuviera en un trance. Vio que los colores ante sus ojos se volvían más saturados. Los rojos se volvían más rojos y los negros se volvían más negros, como una pintura al óleo impresionista. El entorno se ralentizó y el carruaje parecía entrar en un mundo extraño. Klein agarró su amuleto del sol radiante y sacó su revólver. Justo en ese momento, una enorme y blanca mano ósea se extendió por la ventana del carruaje y lanzó una carta doblada con cuidado. Luego, la mano se retiró y desapareció. La escena parecida a una pintura al óleo volvió repentinamente a la normalidad mientras el carruaje seguía avanzando por la calle de manera constante. Es un método realmente bien oculto. Klein miró la carta, al lado de su pie, mientras la comisura de sus labios se movía. Capítulo 187, Advertencia de Azik. Las acciones del mensajero dejaron a Klein en estado de shock durante 5 segundos antes de que se recuperara. Se inclinó y recogió la carta. Incluso si el señor Azik no puede usar una buena parte de sus habilidades como un Beyonder debido a la pérdida de memoria, el hecho de poder enviar a un mensajero así debería hacerlo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a un Beyonder de secuencia 7 o 6. Su corazón reflejaba su expresión de sorpresa y envidia. No desplegó la carta de inmediato. En su lugar, la guardó en el bolsillo, junto con los amuletos del sueño. El carruaje continuó avanzando. Cuando Klein salió del carruaje en la calle Narciso, instintivamente miró al conductor, Cesare, solo para ver su sonrisa relajada, como si no hubiera notado nada inusual que hubiera sucedido. Klein asintió y regresó a casa después de observar a Cesare con su visión espiritual. Miró el balcón y las tuberías en el segundo piso y reflexionó durante unos segundos. Decidió mantener su comportamiento caballeroso y no intentar escalar la tubería de regreso a su habitación. En cuanto a su ropa manchada, las llevaría a la compañía de seguridad Blackthorn mañana y contrataría a un profesional para que las lavara a través del departamento de policía. Eso evitaría que su ropa sorprendiera a su criada Bella y a su hermana Melissa. Klein había quitado el seguro inverso de la puerta principal antes de saltar por la ventana desde el segundo piso. Ahora, aprovechó el hecho de que era tarde por la noche y abrió silenciosamente la puerta de su casa, entrando hábilmente. Después de cerrar y asegurar la puerta principal, suspiró aliviado. Subió al segundo piso con pasos silenciosos. Deteniéndose frente a su habitación cerrada con llave, Klein sacó tranquilamente una carta del tarot. La insertó en la ranura de la puerta y tiró suavemente, rompiendo fácilmente el seguro especializado que él mismo diseñó. Luego entró en la habitación, cerró la puerta y se quitó la ropa antes de relajarse por completo. Se siente como ser un ladrón. Klein rió mientras negaba con la cabeza.
Tranquilamente sacó su revólver y lo colocó debajo de la almohada. Después de terminar todo eso, encendió la lámpara de gas y se sentó frente a su escritorio. Sacó la carta y comenzó a leer seriamente. Lamento responder solo ahora. He estado ocupado buscando rastros de mi pasado. También me he estado reuniendo con antiguos profesores y estudiantes y esas reuniones se alargan hasta altas horas de la noche. Finalmente entiendo los encuentros que he tenido en los últimos 2 días después de leer tu carta. La policía registró todas las habitaciones del hotel en el que me alojo. Había una persona que husmeaba en el hotel por la noche. Sí, estoy hablando de una persona con poderes Villande. Así que el contraalmirante Huracán Quilangos, que es un personaje frecuente en novelas y periódicos, se ha infiltrado en Bagdad y ha llevado a cabo una verdadera matanza. Recuerdo que no solo es buscado por el reino de Loen, también está en la lista de recompensas del Imperio Feisak, la República de Intis, el reino de Feinapoter. Entonces, ¿cuánto es la recompensa? Klein se preguntó inconscientemente. No obtuvo respuesta porque Azik cambió de tema. Encuentro las habilidades de un pastor que describiste bastante familiares, como si las hubiera visto en algún lugar, pero no puedo recordar dónde. Debe ser un encuentro de una de mis vidas pasadas. No poder recordarlo me frustra mucho. El señor Azik está un poco interesado en el pastor. ¿Puedo aprovechar esto para que me ayude? Sí, esto seguro es coincidencial. No, esto no es una coincidencia, sino inevitable. Se puede inferir que el señor Azik ha vivido durante más de 1000 años y es muy probable que sea un Beyonder de alta secuencia. Entonces, es muy probable que haya encontrado los poderes de muchos Beyonders diferentes en sus vidas anteriores. También tendría impresiones más profundas de aquellos que eran más únicos. En otras palabras, no solo el pastor le daría sensaciones de familiaridad, sino también trabajos como el sin sombra, cazador de demonios o guardián. Es muy probable que el señor Azik encuentre cualquier objeto místico que corresponda a las habilidades de una secuencia en particular familiar y despierte su interés. Eso es algo que se puede imaginar. Klein tenía dudas al principio antes de ser iluminado. Estaba mucho más seguro como resultado. Cambió su mirada y continuó leyendo la carta. Hace mucho tiempo que recuerdo algunas partes del ritual de sacrificio del que preguntaste, probablemente porque tengo una impresión más profunda de ellas. Tal vez fui sacerdote en una de mis vidas más recientes. Debo recordarte y advertirte que debes ser muy cauteloso al usar rituales de sacrificio. No puedes confiar tu seguridad a dioses malvados o existencias ocultas y misteriosas. Ellos no tienen conciencia como nosotros. Además, debes tener un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto, ya que los dioses malvados y los demonios a menudo crean identidades aparentemente inofensivas para sí mismos. En mi opinión, no puedes sacrificar algo cuya presencia no estés completamente consciente, de lo contrario, tu alma podría terminar siendo el objeto de sacrificio. En términos simples, los dioses malvados y los demonios adoptarán otra forma, disfrazándose como alguien en quien se puede confiar. Al igual que en Internet, una cuenta que afirma ser una chica aparentemente adorable podría estar controlada por un tipo enorme. Incluso si se encontraran en persona después de confirmar la apariencia de la persona, él debería ser cauteloso, ya que la persona podría ser un travesti. Klein no ignoró la advertencia de Azik solo porque estaba llevando a cabo el ritual de sacrificio para sí mismo. Asintió en aprobación. Después de que Azik enfatizó algunas cosas de las que debía estar atento, explicó rápidamente el ritual de sacrificio que conocía. Primero, prepara el ritual. Elige los símbolos basados en qué deidad o existencia misteriosa no ortodoxa vas a ofrecer un sacrificio. Utiliza las hierbas y minerales correspondientes al dominio de él o ella. Por supuesto, también puedes convertirlos previamente en aceites sagrados, ungüentos, perfumes y otros objetos. ¿Símbolos? Klein se quedó congelado por un momento. Se dio cuenta de que él, el loco que no pertenecía a esta era, no sabía cuál era su símbolo correspondiente. Pensó por un momento, recordando rápidamente el complejo símbolo en la parte posterior de su silla en la antigua mesa de bronce. Estaba compuesto por un ojo sin pupila que representaba el secreto, y las líneas parcialmente retorcidas que representaban el cambio.
Ese debería ser mi símbolo, o más precisamente, eso es lo que me simboliza en el mundo por encima de la niebla gris. Mi dominio es mucho más simple, secreto, cambio, buena suerte. Pero no puedo estar demasiado seguro de eso, así que tendré que probarlo. Incluso si el símbolo está equivocado, siempre y cuando acierte con mi nombre honorífico, el objetivo del sacrificio no apuntaría hacia alguna otra entidad. Lo peor que podría pasar es que el ritual falle. De eso estoy seguro. Klein pensó mientras acariciaba la superficie del papel mientras formulaba un plan en su corazón. Sus ojos se enfocaron nuevamente en la carta, leyendo el resto de la misma. Segundo, debes tener claro si el sacrificio debe ocurrir en un momento específico. Luego, sigue los procesos de un ritual normal, hasta que termines de recitar los nombres honorables e invocaciones del ritual. Debes recordar usar Jotun, dragonés, élfico o antiguo Hermes. Debes utilizar los poderes naturales de estos idiomas para establecer una conexión directa con la entidad correspondiente. Puedes diseñar las invocaciones exactas a usar, pero deben incluir estos términos críticos: rezar, notar, ofrecer, reino, puertas y abrir. Finalmente, debes usar materiales que tengan una cierta calidad espiritual para crear una conexión con los poderes naturales de la invocación. Esto te permitirá construir un túnel que se conecte con las puertas del reino donde reside la entidad correspondiente. Si la entidad está interesada, entonces tu sacrificio está completo. Este paso no es absolutamente necesario. Si puedes hacer que la entidad correspondiente esté muy interesada en tu sacrificio, entonces él abrirá las puertas a su reino para ti después de que termines de recitar las invocaciones, estableciendo un túnel estable por su propia voluntad. Por supuesto, esto a menudo implicaría peligro, ya que los dioses ocultos relativamente amigables rara vez hacen esto. Solo los dioses malvados o los demonios te responderían directamente para lograr sus objetivos. Los materiales que tienen espiritualidad no son baratos. Me pregunto si simplemente recitar las invocaciones me permitiría abrir un túnel de sacrificio similar a la puerta de invocación. Me pregunto si podría aprovechar las habilidades del mundo sobre la niebla gris. Sí, lo intentaré primero y solo conseguiré los materiales con espiritualidad en el mercado subterráneo si fallo. ¿Necesito ingredientes Beyonder? Debería estar bien si posee una cierta cantidad de espiritualidad, ¿verdad? Klein pensó en las 300 libras que tenía en su cuenta anónima. También pensó en las 10 libras de ahorros que había acumulado. Los materiales Beyonder no eran completamente idénticos a los materiales que poseían espiritualidad. Por ejemplo, el corazón que Hu de Huyen dejó atrás era un ingrediente Beyonder, mientras que las escamas negras eran un material que poseía cierta cantidad de espiritualidad. Después de terminar de leer la carta del señor Azik, Klein frotó sus dedos juntos e encendió una llama de espiritualidad. Quemó el papel hasta convertirlo en cenizas y lo tiró al cubo de basura. Ya era tarde en la noche y Klein no tenía prisa por intentar el ritual. Tenía la intención de hacer un plan y revisar todo lo que necesitaba tener en cuenta antes de ponerlo en práctica. Hace mucho tiempo que tenía una comprensión vaga de sus deficiencias. Era cauteloso y racional cuando se trataba de cosas para las que hacía planes, pero una vez que los eventos se desviaban de sus planes originales, fácilmente consideraba solo lo bueno y despreciaba lo malo cuando se veía obligado a estar alerta. Una descripción más simple sería que una acción imprudente suya fácilmente podría llevarlo a la muerte. Klein extendió la palma de su mano para cubrir su rostro. Al día siguiente, Dunn Smith, quien había comunicado con los castigadores mandatados y la mente colmena de la maquinaria, comenzó a asignar misiones. Klein también recibió su asignación. Se le encomendó investigar a varias personas que tenían conexiones con la Nebus. Pero debido a su sugerencia y la política de los halcón nocturno, no tenía que ser responsable de las personas que había conocido anteriormente. Por supuesto, Klein continuó con sus lecciones de combate por la tarde. Tampoco Dunn lo asignó como investigador principal. Backlund, Hillstone Backlund, en un edificio con un establo de caballos y un jardín. Quilangos, quien tenía una barbilla ancha y ojos verdes oscuros, miró al hombre inconsciente frente a él. Le quitó la ropa al hombre y se la puso. Luego caminó tranquilamente frente al espejo y vio que el guante negro de su mano izquierda se movía.
Vio muchas líneas retorcidas apareciendo en su dorso. Unos segundos después, Kilangos vio un velo de luz envolver su figura. Sus músculos, piel y huesos comenzaron a sufrir una extraña transformación. Algún tiempo después, se transformó en el hombre inconsciente, completamente idéntico en altura, apariencia y comportamiento. Capítulo 188. Baile. Nariz afilada, cejas delgadas, mejillas ligeramente caídas, ojos azules tenues. Kilangos se examinó en el espejo. Estaba seguro de que no se veía diferente al hombre inconsciente. Después de ensayar algunos gestos del hombre, se agachó para arrastrarlo del suelo y lo empujó dentro de un armario. Luego, extendió su mano derecha. Con un chasquido audible, rompió el cuello del hombre. Kilangos sacó su pañuelo y se limpió las manos antes de cerrar la puerta del armario. Caminó lentamente hacia el espejo, se puso un traje negro de doble botonadura, se anudó una pajarita y levantó una botella de colonia de color ámbar. Dejó caer unas gotas en su muñeca y luego se las aplicó. Kilangos arregló su cabello frente al espejo y luego salió de la habitación. Juntó las manos y le dijo a su mayordomo que esperaba afuera. No dejes que nadie entre a mi habitación, guardo algo muy importante allí. Sí, varón. El mayordomo calvo puso su mano en el pecho y se inclinó. Tu carruaje y tu sirviente personal te esperan abajo. También está la tarjeta de invitación del duque Negan. Manteniendo las maneras del varón, Kilangos asintió imperceptiblemente. Caminó hacia las escaleras de manera arrogante en compañía de su mayordomo. Jeje, un varón lleno de deudas, hasta el punto de no querer contratar a un guardia de seguridad normal, ha mantenido la contratación de un mayordomo, un sirviente personal masculino, 2 asistentes, 2 criadas de primera categoría, 4 criadas de segunda categoría, 2 trabajadoras de lavandería, un conductor de carruaje, un capataz de establos, un jardinero, un chef y un subchef. Para estos nobles tontos, la dignidad realmente lo es todo. Incluso tuve que perder algo de mi tiempo aprendiendo las extrañas pronunciaciones y la llamada jerga noble. Kilangos pensó con desprecio. Backlund, Sherwood Backlund. En un apartamento particularmente pequeño. Sio derecha estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas y miraba a Force Wall, quien estaba leyendo una novela con la luz de la ventana. Esto es tan decepcionante. Kilangos no dejó ninguna pista. Aún no hemos descubierto qué está intentando hacer en Backlund. Habían actuado según su plan inicial y presentaron una denuncia policial. Luego, enviaron secretamente una carta a la comisaría local y describieron detalladamente la extraña situación en la escena del crimen. También mencionaron que el sospechoso podría ser Kilangos. La estación de policía respondió como habían predicho. Los policías fueron muy cuidadosos y transfirieron el caso directamente a los castigadores mandatados. Después de un día, la noticia de que el contraalmirante Hurricane se había infiltrado en Backlund se difundió ampliamente entre todos los equipos de aplicación de la ley. Sio y Force también abandonaron el lugar que originalmente alquilaban y se escondieron para investigar en secreto. No querían ser llevados de vuelta a la estación de policía para ayudar con la investigación oficial. Los castigadores mandatados, los Nighthawks y la mente colmena de la maquinaria eran hostiles hacia los Beyonders no oficiales. Las iglesias los veían como posibles criminales. Por lo tanto, Sio y Force no solo evitaban la posibilidad de ser perseguidos por Kilangos, sino que también se escondían de las autoridades de aplicación de la ley. Si pudiéramos descubrir su propósito tan fácilmente, Kilangos ya habría sido enterrado en un cementerio hace mucho tiempo y la lápida estaría cubierta de maleza. Respondió Force casualmente. Necesitamos esperar pacientemente. Mientras las autoridades sigan mostrando tanto interés en él, Kilangos definitivamente cometerá un error. Debo decir que envidio mucho un objeto místico que permite cambiar de apariencia. Sio abrazó sus rodillas y miró por la ventana. Solo estoy preocupada de que Kilangos tome medidas pronto y luego huya de Backlund antes de que alguien pueda responder. Si eso sucede, no sé cuándo podré avanzar a la secuencia 8, y mucho menos a la secuencia 6 o la secuencia 5. Hizo una pausa y murmuró mientras su mente se distraía. No sé cuándo podré recuperar las cosas que pertenecían a nuestra familia. Han pasado casi un año desde que vi a mi hermano menor por última vez. Force le dio una sonrisa reconfortante. Cuando cumplas tus deseos, permíteme escribir tus experiencias en una historia. Definitivamente sería interesante y emocionante.
en realidad encuentro a la señorita Audrey muy generosa. Incluso si Quilangos escapa, creo que aún nos recompensará generosamente. Nos hemos estado ocupando durante tanto tiempo, y hasta hemos logrado que Quilangos aparezca. Espero que así sea. Suspiro, ¿por qué no puedo tener encuentros fortuitos? Sio agarró su cabello rubio hasta los hombros. Force frunció el ceño y dijo: En el mundo de los Villande, los encuentros fortuitos suelen ir acompañados de peligro. Aún no he logrado descifrar qué significan los delirios que escuchamos durante la luna llena, o si resultarán en cambios negativos. Jeje, los encuentros fortuitos sin peligro pueden existir, pero son muy, muy raros. Es difícil que se cumpla tu deseo, a menos que recibamos los favores de una deidad ortodoxa o la atención de alguna existencia oculta amigable. Sin embargo, sería difícil para nosotros saber si realmente se trata de un dios malvado o un demonio disfrazado. Sio se sentó erguida y dibujó una luna carmesí en su pecho. Que la diosa me proteja. El duque Negan se encontraba en su mansión ubicada en Backlund, en Pressborough, donde estaba organizando un gran baile. La mansión tenía dos partes. Una era la sala de baile ubicada en la planta baja, que estaba cubierta con losas de piedra glamorosas talladas con patrones complicados. Había un excelente conjunto del duque tocando música en una esquina. Subiendo las escaleras, había un pasillo sinuoso que rodeaba la sala ubicada en el segundo piso. Los invitados sostenían sus copas, apoyados en la barandilla, observando a las personas bailando en la planta baja como si estuvieran disfrutando de un combate de esgrima desde las gradas. Ocasionalmente, un caballero se acercaba a una dama o a su esposa para invitarla a bailar. Si la invitación era aceptada, ambos bajaban las escaleras de la mano y entraban a la sala. Al otro lado del pasillo, había puertas tras puertas. Eran habitaciones que se habían asignado a los invitados como sus cuartos de descanso. Pero detrás de una puerta francesa había un pasillo, y a ambos lados del pasillo había varias estatuas de yeso. Eran todos los antepasados de la familia Negan. Al final del pasillo había otra sala desde donde se podía ver el baile. Mesas largas estaban cubiertas con una variedad de deliciosas comidas y vinos finos, y otro conjunto perteneciente al duque tocaba melodías relajantes para los invitados. En la sala, los invitados se agrupaban en grupos. Algunos estaban sentados y otros de pie, charlando sobre todo tipo de asuntos. Aquellos que deseaban alejarse un poco de la frivolidad iban a los balcones adjuntos para contemplar el jardín y disfrutar de la luna carmesí en el cielo. Después de participar en el baile de apertura, Audrey Hall se paró en el segundo piso sobre la sala de baile y miró las velas de los enormes candelabros de cristal colgando del techo en un estado de ensueño. Sin embargo, se dio cuenta de que muchos hombres jóvenes parecían animarse para acercarse e invitarla a bailar. Así que, sabiamente, dejó el lugar y se dirigió al pasillo que conectaba con el comedor. Qué aburrido, pero mi presencia es necesaria. Suspiro, ¿no pueden simplemente dejarme observar en silencio? Debo decir que algunas personas tienen expresiones faciales muy ricas cuando bailan. Me recuerdan a animales buscando pareja. Audrey bajó la cabeza, miró las puntas de sus pies y caminó en línea recta por aburrimiento. En ese momento, la esquina de sus ojos captó una figura que se acercaba. Ella disminuyó la velocidad, se puso derecha e instantáneamente se convirtió en la elegante y tranquila señorita Hall. Buen día, barón Gramir. Saludó Audrey con una sonrisa impecable y etiqueta. El barón Gramir tenía cejas delgadas y ojos azules tenues. Sonrió y se inclinó. Encantado de volver a verte, señorita Hall. Eres la joya más brillante y deslumbrante en este baile. Después de intercambiar algunas palabras, el barón Gramir se dirigió hacia la sala de baile mientras Audrey continuaba acercándose a la sala de banquetes. Después de unos pasos, frunció el ceño de repente. Había desconcierto en sus ojos verdes. El barón Gramir no es el mismo que antes. En el pasado, cuando veía a una dama bonita o a una señora de un rango más alto que él, y una que fuera relativamente más bonita, miraba hacia un lado sin mirarlas directamente. Luego, probaría miradas constantemente. Pero hoy, parece muy seguro de sí mismo. Además, su colonia huele extraño. En las numerosas fiestas del pasado,
Su cuerpo emitiría la nota final de la fragancia de colonia de ámbar, musgosa pero tenue, no ostentosa pero elegante. En otras palabras, rociaría la colonia unas horas antes para que las notas delanteras y medias se dispersaran antes de la reunión. Pero justo ahora, su colonia era ámbar en nota media, rica y refinada. Audrey redujo la velocidad de sus pasos. Como espectadora que había digerido por completo su poción, su sensibilidad hacia los detalles no era algo que otros más allá pudieran comparar. De repente, pensó en una posibilidad. Sus ojos verdes y cristalinos se congelaron. No podría ser Quilangos disfrazado, ¿verdad? El hambre acechante tiene el poder de cambiar la apariencia de una persona. Cuanto más Audrey lo pensaba, más posible parecía. Se sentía tensa mientras se ponía nerviosa y ansiosa. Si realmente fuera el contraalmirante Hurricane, ¿qué está tratando de hacer? Es una lástima que no pueda llevar a Susie al baile. De lo contrario, ¿podría pedirle que observe al barón Gramir? No, tengo que advertirle a papá. En medio de sus pensamientos frenéticos, Audrey aceleró el paso y entró en la sala de banquetes. Encontró al conde Hall, quien estaba hablando con el secretario del gabinete principal y otros. Ella mostró una sonrisa impecable y se acercó. Tomó del brazo al conde Hall y le dijo a los demás: Caballeros, ¿les importa si me llevo al conde Hall por unos minutos? Hermosa dama, es tu derecho. Los pocos caballeros respondieron amistosamente. Audrey tomó del brazo al conde Hall y se dirigió al balcón más cercano. Encontraron un rincón tranquilo y deshabitado, y ella le dijo a su padre de mediana edad, que estaba engordando: Padre, tengo algo que decirte. El conde Hall sonreía cariñosamente a su hija, pero se puso serio cuando vio su expresión facial seria. ¿Qué pasa? Me encontré con el barón Gramir antes, pero hay cosas en el que son diferentes al pasado. Por ejemplo, su colonia estaba en la nota media de la fragancia de ámbar. Solía estar en la nota final. Y, Audrey continuó con las cosas que encontró diferentes. Podría explicarse como sensible y meticulosa. Después de describir lo que había notado, midió sus palabras y añadió: escuché del vizconde Glynde que el contraalmirante Hurricane Quilangos tiene la capacidad de adoptar la apariencia de otras personas. ¿No ha estado en Backlund recientemente? El conde Hall la escuchó atentamente y su rostro se volvió anormalmente serio. Pero pronto esbozó una sonrisa y reconfortó a su hija ansiosa. Me encargaré de esto. Ve a buscar a tu madre y quédate con ella. Está en el salón de esta sala. De acuerdo. Audrey asintió obedientemente. En el camino de regreso al salón, se volvió y miró a su padre. Vio que el conde Hall estaba hablando suavemente con otro noble y tenía una expresión bastante solemne. Audrey no pudo evitar sentir ansiedad. Sentía que necesitaba hacer algo para asegurarse de que su padre, madre y hermano no resultaran heridos. Observó el área y cambió la dirección en la que se dirigía. Salió del comedor y encontró la pequeña sala de oración del duque Negan. Cerró la puerta y la cerró con llave. Miró el símbolo del Señor de las Tormentas frente a ella y subconscientemente encontró un rincón remoto y oscuro. Audrey se sentó inclinada hacia adelante. Juntó las manos en posición de oración y apoyó su frente. Entonces, ella recitó suavemente en Hermes: El tonto que no pertenece a esta era, eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Capítulo 189. Oraciones y respuestas. Ciudad Tingen, calle Narciso. Klein estaba discutiendo la última obra con Benson y Melissa y los estaba invitando a verla en el teatro el próximo fin de semana. Creo que los periódicos ya han dicho suficiente al respecto. El regreso del conde es definitivamente una obra que vale la pena ver. Ya se ha presentado más de 10 veces en Backlund y siempre se agota. Creo que no debemos perder esta oportunidad. Klein, que carecía de fuentes de entretenimiento, no estaba dispuesto a renunciar. Después de todo, había sido un seguidor ferviente de los programas de televisión en la Tierra.
Por supuesto, si no fuera por el mantenimiento de mi imagen, preferiría ir a un bar y jugar billar. Sí, alquilar un lugar para jugar tenis no es una mala opción. Eso se puede considerar como un deporte de ocio para la clase media. Con mi estado físico actual, siempre y cuando no me encuentre con otros Beyonders, debería poder manejar fácilmente a la mayoría de los oponentes. Olvídalo, por ahora solo puede ser un pensamiento pasajero. Todavía tengo que reinvestigar las figuras asociadas con la Nebus por la mañana, hacer entrenamiento de combate por la tarde y buscar la casa con la chimenea roja por la noche antes de regresar a casa. Seguro que soy un hombre ocupado. Klein intentó mantenerse optimista. Al darse cuenta de que Benson estaba inclinado hacia su sugerencia mientras Melissa aún estaba un poco indecisa, Klein sonrió y agregó: Escuché que el reparto de apoyo más popular en El regreso del conde es un genio mecánico. Bien, debemos ver una obra en un gran teatro al menos una vez en nuestras vidas. Melissa hizo un puchero y asintió con la cabeza a regañadientes, pero ahora había un brillo en sus ojos. Klein estaba a punto de responder cuando escuchó un zumbido en sus oídos. Se mareó por unos segundos. Alguien está rezando por mí. Apoyó su espalda con su mano derecha y se rió. Entonces esperaré pacientemente a que salgan a la venta las entradas. Bien, volveré a mi habitación para escribir un informe. También tenemos que sumergirnos en el mar del conocimiento y esperar que no nos ahoguemos. Benson soltó una risa autodepreciativa mientras regresaba al comedor con Melissa. Klein subió al segundo piso y cerró la puerta de su habitación. Selló la habitación con una pared de espiritualidad, luego dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mientras recitaba los conjuros, volviendo al mundo sobre la niebla gris. Su figura apareció de repente en el asiento de honor en el magnífico palacio digno de un gigante. Una estrella carmesí pulsante se reflejaba en sus ojos. Klein levantó su mano derecha y extendió su espiritualidad, estableciendo una conexión con la estrella que representa la justicia. Con un estruendo, vio una imagen borrosa y distorsionada. Vio a la señorita Justicia con un largo vestido regio beige sentada en una silla en un rincón oscuro. Tenía la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Al mismo tiempo, su voz aún incipiente y nerviosa se apiló de manera ilusoria, resonando en el espacio. El loco que no pertenece a esta era. Tú eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris. Tú eres el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Ruego por tu atención. Ruego por que escuches. Estoy en un baile organizado por el duque Negan y me encontré con alguien que se sospecha que es Quilangos. Él se está disfrazando como el barón Gramir y sus motivos no están claros. Hoy me di cuenta de que algunos detalles sobre el barón Gramir eran un poco diferentes de lo habitual. Esto me hizo recordar el poder de alteración de apariencia de Quilangos y su objeto místico. Klein escuchó seriamente e interpretó cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Finalmente, entendió lo que la señorita Justicia estaba describiendo. Quilangos ha utilizado realmente los poderes especiales de Kripin Hanger para infiltrarse en el baile del duque Negan. Pero Quilangos probablemente no esperaba que una de las damas en el baile fuera una espectadora que ha memorizado las maneras del barón Gramir. Por lo tanto, él no se da cuenta de que ha sido descubierto. ¿Qué quiere Quilangos? ¿Y qué debo hacer yo? He intentado realizar el ritual de sacrificio sin materiales impregnados de espiritualidad durante los últimos 2 días y me di cuenta de que puedo crear algo como la puerta de invocación, pero no puedo abrirla. Iba a buscar algo de tiempo para comprar algunos materiales con espiritualidad en el mercado clandestino para prepararme para mi segundo experimento. La señorita Justice definitivamente no tendría materiales impregnados de espiritualidad cuando asiste a un baile. Klein pensó durante más de 10 segundos antes de comenzar a responder la oración de Justice. En una pequeña sala de oración en la mansión del duque Negan. Audrey repitió sus oraciones varias veces antes de finalmente detenerse. Arregló su ropa y caminó rápidamente hacia la puerta. Sabía que no podía estar ausente por mucho tiempo porque sus padres se preocuparían por ella y, por lo tanto, juzgarían mal la situación. Esto los llevaría a reaccionar de manera incorrecta. Parada detrás de la puerta, Audrey respiró profundamente, extendió su mano derecha cubierta con un guante velado blanco y desbloqueó la cerradura con el corazón lleno de cautela.
Después de salir de la pequeña sala de oración, siguió el camino de regreso al comedor. Vio que las figuras que sostenían copas de vino y platos se acercaban cuando su visión de repente se volvió borrosa. Se dio cuenta de que una niebla ilusoria se estaba extendiendo por el entorno. En medio de la espesa niebla había una silla antigua, y sobre la silla había una presencia misteriosa que parecía observarlo todo. Señor Full. Audrey casi gritó de alegría. Luego escuchó una voz profunda y familiar. Soy consciente. La voz resonó en el espacio mientras la niebla desaparecía. La visión de Audrey todavía estaba llena de imágenes de las largas mesas de comida y vino, así como de las animadas escenas de los invitados interactuando. La preocupación y la inquietud en su corazón desaparecieron mientras inconscientemente enderezaba su espalda y entraba en el comedor con pasos ligeros. Se dirigió hacia la sala de recreación en el comedor, en el magnífico palacio en el mundo de la niebla. Klein comenzó a pensar en cómo transmitir el mensaje al hombre colgado después de terminar su respuesta a la señorita Justicia. No puedo simplemente repetirle la descripción, ya que socava mi autoridad. Después de todo, ¿qué existencia misteriosa tomaría personalmente el papel de mensajero? Deliberó durante casi un minuto antes de que se le ocurriera una idea. Convocó la escena de la señorita Justicia rezando y la transformó en algo parecido a una escena de película con los rostros pixelados y censurados. Luego extendió su mano y tocó, lanzando la escena hacia la estrella carmesí que representa al hombre colgado. Backlund, Sherwood Backlund. En la Catedral del Viento Sagrado. El hombre colgado, Alier Wilson, estaba revisando los informes de investigación en una habitación sencilla, tratando de encontrar rastros del contraalmirante huracán Quilangos. Cerca de su mano derecha había una pila de papeles llenos de muchos símbolos retorcidos. Justo cuando Alier se recostaba en su silla y se frotaba los ojos, vio que su campo de visión se volvía borroso. Su línea de visión se llenó de una espesa niebla gris. Había una silla antigua que parecía existir eternamente, en lo profundo de la niebla interminable. Sobre la silla había una figura humana tenue. Señor loco. Justo cuando este pensamiento llegó a Alier, vio que otra figura borrosa en un vestido regio dentro de la niebla grisácea. Estaba en posición de oración, repitiendo. Estoy en un baile organizado por el duque Negan y me encontré con alguien que se sospecha que es Quilangos. Se está disfrazando como el barón Gramir y sus motivos no están claros. Hoy me di cuenta de que algunos detalles sobre el barón Gramir eran un poco diferentes de lo habitual. Esto me hizo recordar el poder de alteración de apariencia del objeto místico de Quilangos. Alier se sorprendió al principio, luego mostró una expresión de agradable sorpresa. Presionó su palma contra su pecho y bajó la cabeza. Alabado seas, señor loco. Todo lo que vio u oyó desapareció antes de que terminara su frase como si nada hubiera pasado. Mirando el escritorio lleno de páginas del diario del emperador Rosell y sus informes de investigación, las pupilas de Alier se contrajeron al darse cuenta de lo poderoso que era el loco una vez más. Esta era la Catedral del Viento Sagrado, una vez la sede de la Iglesia del Señor de las Tormentas. Aunque eso era historia de hace más de 1000 años, muchos creyentes aún consideraban este lugar sagrado. Pero el señor loco aún podía descender sobre este espacio sin previo aviso y dar una respuesta. Después de casi 20 segundos de silencio, Alier recogió sus cosas y salió de la habitación. Iba a buscar a uno de los cardenales de la Iglesia del Señor de las Tormentas, el arzobispo de la diócesis de Backlund, cantante de hechizos de Dios, Ace Snake. Para Alier Wilson, poder matar personalmente al contraalmirante huracán Quilangos era la mejor opción, pero si no podía hacer eso, garantizar que realmente estuviera muerto también era aceptable en su libro. Después de enviar la descripción de la señorita Justicia el ahorcado, Klein dejó el misterioso mundo sobre la niebla gris y regresó a su habitación. Aunque no tenía prisa por disipar la pared de espiritualidad, se sentó frente a su escritorio y sacó un trozo de papel. Tomó una pluma y comenzó su carta. Según una indicación urgente de una fuente, Quilangos ha utilizado las habilidades de un pastor para adoptar la apariencia de barón Gramir e infiltrarse en el baile del duque Negan. Sus motivos aún no están claros en este momento. Klein no estaba preocupado de que el señor Azik sospechara de él o dudara de por qué alguien en Tingen sabría tan rápido algo que acaba de suceder en Backlund,
ya que el telégrafo existía en este mundo. No sé si esto te interesaría, pero pensé que debería hacértelo saber. Klein terminó rápidamente la carta y dobló el trozo de papel. Luego encontró el antiguo silbato de cobre, lo llevó a su boca y sopló con fuerza. El mensajero esquelético gigantesco, aterrador e ilusorio apareció una vez más, aún de pie en su lugar original, sin importarle que su cabeza atravesara el techo. Klein reprimió las ganas de usar las habilidades del payaso para convertir la carta en una daga voladora. Lanzó la carta hacia el mensajero sin hacer ningún alboroto. Luego sopló el silbato de cobre una vez más para terminar la invocación. Klein se recompuso y repasó los eventos en su cabeza una vez más. Esto era todo lo que podía hacer por el momento. Aunque Klein también podría hacer uso del ritual de invocación y llevar el amuleto del sol ardiente directamente a Backlund, era demasiado peligroso para él hacerlo. Primero, Kilangos era un bendecido por el viento de la secuencia 6 y tenía consigo el hambre acechante. Segundo, era demasiado problemático. Tenía que llevar primero el amuleto del sol ardiente al mundo sobre la niebla gris. Tercero, su imagen se vería afectada. Por lo tanto, sabiamente renunció a esta idea. Para ser honesto, el problema no es demasiado grave. El duque Negan es el noble más influyente fuera de la familia real, un miembro clave detrás del Partido Conservador. Habrá muchos nobles de alto rango asistiendo al baile hoy. No tengo dudas de que hay Beyonders custodiando el área. Si no fuera por esta consideración, no habría necesidad de que se infiltrara en el lugar disfrazado. Dado que la señorita Justice lo notó temprano, los nobles deberían estar preparados. Este incidente no debería salirse de control. Me pregunto qué tan rápido es el mensajero del señor Azik. Si viaja a través del mundo espiritual, es probable que el señor Azik aún pueda llegar a tiempo para el plato principal, pero si es tan lento como el mensajero de la señora Dalí, entonces tal vez solo lea sobre el incidente en el periódico de mañana. Klein asintió imperceptiblemente y dejó este incidente en un segundo plano. Después de todo, no había nada más que pudiera hacer. Capítulo 190. La variedad de habilidades. En la mansión del duque Negan, en el salón de baile. Disfrazado como el barón Gramir, Kilangos sostenía una copa de vino de uva a Urmir rojo sangre y se paraba casualmente detrás de la barandilla en el corredor sinuoso del segundo piso. Observaba a la gente en la pista de baile y disfrutaba de la vista de las damas vestidas con glamour. Sin embargo, no había lujuria en sus ojos, estaban tan tranquilos como un lago congelado. De reojo, echaba miradas al candelabro colgante y al cercano duque Negan, quien observaba a las hermosas figuras pasar. El duque llevaba un uniforme naval azul marino bien planchado con cintas rojas sujetas a las medallas en sus hombros. Prefería usar su uniforme militar en ocasiones formales, en recuerdo de sus décadas de ilustre servicio en el ejército. Sin embargo, había ganado mucho peso desde entonces. Sus otrora afilados ojos grises habían quedado turbios y llenos de deseo. Sin embargo, se cuidaba bien, ya que las arrugas en las comisuras de sus ojos, labios y frente eran apenas perceptibles, y su cabello negro seguía siendo espeso y lujoso. Él era Payas Negan, el actual duque Negan, el principal apoyo del Partido Conservador, el hermano del primer ministro Agesid, uno de los hombres más ricos y poderosos del reino de Loen. Al mismo tiempo, él era también la razón por la que Kilangos se había infiltrado en Backlund. El pensamiento de asesinar a una figura tan importante me hace estremecer de emoción. Kilangos apartó la mirada y cerró los ojos. Estaba dispuesto a aceptar el encargo porque le habían ofrecido un precio lo suficientemente atractivo, y también porque a Kilangos le encantaba la aventura y disfrutaba asumiendo desafíos difíciles. Si este asesinato tiene éxito, mi fama se extenderá por los continentes del norte y del sur, colocándome por encima de los 4 reyes. Y recibiré una carta que contiene el misterio de Dios que el emperador Roussel creó. Kilangos reprimió su emoción y bajó la cabeza para examinar su mano izquierda. El hambre acechante se había vuelto transparente. Era imposible decir que el barón Gramir llevaba un guante a simple vista o a través del contacto. ¿Esto es un objeto tan mágico? Si no fuera por esto, un bendecido de la secuencia 6 como yo no habría alcanzado el rango de almirante pirata. Pensamientos pasaron por su mente mientras oleadas de arrepentimiento surgían dentro de Kilangos. En sus años como pirata, había visto e interactuado con muchos Beyonders.
Entre ellos estaban miembros de la Orden Aurora que disfrutaban de aventurar en los confines del mar Sonia. Por lo tanto, sabía que Creeping-Hanger era bastante diferente de un verdadero pastor. En primer lugar, la velocidad de cambio de estados era demasiado lenta. Se requería al menos un segundo, pero un verdadero pastor podía cambiar instantáneamente. En segundo lugar, el alma controlada solo podía usar de 1 a 3 habilidades antes de que la persona muriera. En cuanto a qué habilidades se podían usar y cuán poderosas eran, todo dependía de la suerte. Por otro lado, un verdadero pastor podía decidir sobre las 3 habilidades. No tenían que apostar como si estuvieran en un casino. Por último, Creeping-Hanger solo podía tener 5 almas al mismo tiempo, mientras que un verdadero pastor podía tener 7. Por supuesto, ambos tenían la misma restricción, que era que solo podían controlar un alma a la vez, y solo podían usar los poderes correspondientes del alma y sus propios poderes Beyonder. Si querían reemplazar una de las almas con un alma nueva, el procedimiento sería irreversible. Kilangos pasó por 7 u 8 años de ajuste y finalmente se estableció con 5 almas. Sus habilidades se complementaban entre sí y hacían que su dueño fuera muy aterrador. Debido a los constantes ajustes y experimentos que hizo a lo largo de los años, había rumores entre los piratas que afirmaban que el contraalmirante Hurricane era omnipotente. Durante la ardiente música de baile, Kilangos ensayó en su mente las acciones posteriores que tomaría. Suspiró con arrepentimiento en su corazón. Es una lástima que no haya encontrado al viajero en los últimos días. De lo contrario, no tendría que preocuparme por nada esta noche. Si hubiera capturado a la mujer que probablemente era una viajera, Kilangos no habría dudado en alimentar una de las 5 almas que estaba pastoreando al Creeping-Hanger. Para él, la habilidad de un viajero sería invaluable. Kilangos echó un vistazo al enorme candelabro de cristal colgando del techo y decidió no esperar más. El alma que controlaba actualmente solo tenía una habilidad, que era cambiar su apariencia. Pero no poseía ningún poder para luchar contra otros Beyonders. Sin embargo, la habilidad de transformación aún era muy útil, y Kilangos no había estado dispuesto a reemplazarla con algo más todo este tiempo. Lo bueno era que sin importar qué alma controlara, Kilangos podía usar sus poderes Beyonder bendecidos por el viento al mismo tiempo. Finalmente, actuó como si su mirada se estuviera fijando en la figura curvilínea de la esposa de un noble antes de barrerla hacia el duque Negan y todos los caballeros a su alrededor. El duque Negan es un seguidor acérrimo del Señor de las Tormentas y es una figura clave en la influencia que la Iglesia del Señor de las Tormentas tiene en la política. Debe haber un villande de la Iglesia del Señor de las Tormentas a su lado que lo protege. Aunque la familia Negan no es una antigua familia milenaria, él es uno de los hombres más ricos y poderosos del reino. ¿Definitivamente ha buscado fórmulas de pociones de secuencia en secreto o ha contratado villandes? Los pensamientos de Kilangos surgieron. Mentalmente eliminó a los caballeros que eran nobles y oficiales antes de fijar sus ojos en el hombre que estaba constantemente al lado del duque Negan. El hombre tenía cabello castaño, ojos azules y llevaba un smoking negro. Casi no expresaba ninguna emoción mientras permanecía vigilante constantemente de su entorno. Kilangos asintió imperceptiblemente y presionó su mano derecha hacia adelante ligeramente. ¡Wosh! Una ráfaga repentina de viento barrió el área sobre la pista de baile, apagando las velas del candelabro. En el momento entre la luz y la oscuridad, mientras la atención de todos estaba distraída, unas pocas cuchillas de viento cortaron el mismo punto en una cadena de metal que sostenía el candelabro de cristal disfrazado entre las ráfagas de viento. ¡Creak! Con un ruido áspero y estremecedor, el enorme candelabro de cristal cayó directamente sobre la pista de baile. Hizo un fuerte estruendo y la gente gritó sorprendida. Fragmentos de escombros volaron, cortando a los invitados y dejándolos gritando de dolor y miedo. El salón oscurecido de repente se llenó de oportunidades. El guante de Kilangos se retorció y cambió, condensándose en una superficie dorada. Su expresión era imponente y sus ojos veían a través de la oscuridad mientras fijaba su mirada en el hombre junto al duque Negan. De repente, los ojos de Kilangos brillaron como relámpagos. El Beyonder encargado de proteger al duque Negan de repente soltó un grito trágico y cayó al suelo agarrándose la cabeza. Rodó y luchó. Con un silbido, la figura de Kilangos se lanzó a través de la oscuridad y se abalanzó sobre el duque Negan.
Sin embargo, en lo más profundo de sus ojos, se reflejaba su objetivo que no mostraba signos de pánico. Era de una confianza absoluta. La figura regordeta del duque Negan se mantuvo erguida en su lugar y observó al asesino que se acercaba como si lo estuviera despreciando. Levantó su mano derecha y empujó hacia adelante. Murmuró en antiguo Hermes. Encarcelar. En silencio, Quilangos se detuvo repentinamente. De repente, fue rodeado por una pared transparente, algo que lo envolvía como un líquido pegajoso. Parecía un insecto atrapado en ámbar o un prisionero en prisión. El líder de los nobles del Partido Conservador, el duque hereditario Payas Negan, era un Beyonder él mismo, un Beyonder muy fuerte. Duque Negan habló en voz baja de nuevo y agitó su mano derecha. Quilangos parecía ser azotado por un látigo sin forma. Su ropa se rasgó por los azotes y su piel quedó lacerada, revelando hueso blanco. Luego, Duque Negan se inclinó hacia adelante y apretó su puño derecho. Declaró de manera imponente. Muerte. ¡Pa! Su brazo se agitó mientras todo su cuerpo se estrellaba contra la cabeza de Quilangos con numerosas imágenes residuales. Su puño golpeó la cabeza de su objetivo de manera inevitable. La cabeza de Quilangos se hizo añicos, pero también se hizo añicos el entorno. Duque Negan permaneció de pie en su lugar original. Solo fue un sueño. Era desconocido cuando el almirante pirata ya había cambiado su habilidad y había entrado en el estado de pesadilla. A diferencia de una pesadilla ordinaria, aún podía mover su cuerpo después de arrastrar a las personas a un sueño. Quilangos apareció sigilosamente detrás de Duque Negan, y su mirada fría se fijó en el duque. Envuelto con vientos en espiral de alta velocidad, su puño derecho se clavó en el chaleco del objetivo como una hoja afilada. En medio del aullido del viento, el puño derecho de Quilangos atravesó directamente el cuerpo de Duque Negan y su corazón. Pero la figura de Duque Negan se volvió rápidamente transparente, como un alma que fue convocada. Después de que la figura casi informe se disipó, Duque Negan apareció frente a la puerta francesa al otro lado del corredor sinuoso. Tenía una sonrisa escrutadora. ¿Otro villande? ¿Se prepararon de antemano? ¿Para tenderme una emboscada? ¿Cómo es posible? Aunque Quilangos no estaba dispuesto a aceptar este hecho, lo enfrentó con calma. El guante en su mano izquierda se retorció y tomó la forma de escamas doradas oscuras. Sus iris se volvieron pálidos y verticales. Entonces, una ola sin forma barrió desde todas las direcciones. Damas y caballeros fueron arrojados a un estado de miedo incontrolable al mismo tiempo. Dejaron sus escondites y corrieron sin rumbo. La escena se volvió caótica. Los Beyonders no se atrevieron a actuar imprudentemente, ya que temían lastimar a sus familiares y amigos. Aprovechando la oportunidad, Quilangos corrió rápidamente mientras los huracanes giraban a su alrededor. Rompió una de las puertas de la sala de descanso antes de romper una ventana de Oriel. En medio del sonido de los cristales rompiéndose, saltó afuera y voló una distancia lejos de la mansión del duque Negan con la ayuda del viento. En el momento en que aterrizó, Quilangos corrió inmediatamente hacia un bosque que tenía delante. Era un jardín municipal, una ruta de escape que había explorado hace un tiempo. Una vez que se deshiciera de sus perseguidores, podría cambiar su apariencia y mezclarse con la enorme población de Backlund, que superaba los 5 millones de personas. Esa también era la razón por la que se atrevió a aceptar una misión tan difícil. Después de un rato, se desató una ráfaga de viento hacia la mansión del duque Negan. El cardenal de la Iglesia del Señor de las Tormentas, el arzobispo de Backlund, el cantor de hechizos de Dios, Ace Snake, llevó a algunos castigadores mandatados y voló hacia la mansión. No pudo informar a los otros Beyonders a tiempo. Alier fue uno de los miembros que llegó con el arzobispo Ace. Sin embargo, estaba de mal humor porque vio las ventanas rotas y a los otros Beyonders saliendo de la mansión. Significaba que el contraalmirante Hurricane Quilangos había escapado.